de la América Latina, de toda la humanidad, paz, paz y bien en Jesucristo resucitado y vivo. Damos gracias al Padre Eterno por este día tan hermoso, tan sublime. Todo un cielo abierto, azulado, sin ninguna nube, y el hermano sol, las maravillas del Padre Eterno que podemos contemplar desde el principio de la mañana, dándole gracias, oh Padre Celestial. Junto a todo esto me has dado el don de la vida para vivir hoy en la fe, para vivir depositado totalmente en tus santas manos y vivir con paz, con luz, sabiendo que un día tendremos que partir de este mundo, pero ya estamos viviendo el anticipo de la vida eterna. Al contemplar la obra de la creación, al recogernos interiormente y pedir que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. Anoche levantamos la primer parte de ese mensaje urgente del Santo Padre a toda la cristiandad, mensaje urgente que nace de toda una serie de datos que están ocurriendo. Terrible la cantidad de conflictos armados, los problemas que hay en algunos sectores, sea con tormentas, terremotos, problemas muy graves que hacen deducir con un poco de luz. El Santo Padre va llegando a la conclusión de que ya hemos comenzado la etapa del juicio final, de los días finales. ¿Cuánto dura? No podemos saber, no. El Santo Padre está leyendo el Apocalipsis del apóstol Juan. Tendremos que leerlo para acompañarlo y para ir preparándonos. Él se da cuenta que debe preparar a toda la humanidad para los días que pueden venir. Vamos a tomar hoy la segunda parte, que es un poco extenso el mensaje que en y que él lo tituló Urgente, que lo hemos descubierto en estos días, analizando los datos, todos los datos que llegan de todos los lugares del mundo. Entonces nos recogemos en oración y empezamos recibiendo este urgente mensaje del Papa León XIV. Él ya está anunciando la profecía apocalíptica de los últimos días. Lo escuchamos al Santo Padre. A Plaza de San Pedro, miles de fieles se congregaban bajo el sol matutino, con sus rostros llenos de esperanza y fe. Niños corrían entre las columnas de Bernini, mientras sus padres tomaban fotografías. Turistas de todas las nacionalidades se mezclaban con peregrinos que habían viajado miles de kilómetros para estar en el corazón de la cristiandad. Ninguno de ellos sabía que en esos momentos, a pocos metros de distancia, se estaba discutiendo la posibilidad real de que el mundo tal como lo conocían estuviera llegando a su fin. Doctores, dijo sin voltear, quiero que preparen un informe completo para presentar al Colegio Cardenalicio esta tarde. Incluyan todos los datos, todas las correlaciones, todas las proyecciones, y quiero que sean brutalmente honestos sobre las implicaciones. ¿Convocará una reunión extraordinaria del colegio?, preguntó el doctor Martínez. Convocaré algo que no se ha hecho en más de 500 años, un consistorio secreto de emergencia. Solo los cardenales más experimentados en escatología bíblica
y todo se mantendrá bajo el más estricto secreto pontificio hasta que decidamos cómo proceder. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, la pantalla mostraba que era una llamada desde Brasil. Santidad, la voz del cardenal Tempesta sonaba agitada. Debo informarle sobre desarrollos extremadamente preocupantes aquí en Brasil. En las últimas 12 horas hemos registrado fenómenos atmosféricos que nuestros meteorólogos no pueden explicar. Papa León activó nuevamente el altavoz. Explíqueme, Eminencia. Santidad, en múltiples estados brasileños han aparecido formaciones de nubes que siguen patrones geométricos perfectos. No son naturales. Los científicos están desconcertados. Y hay más. El cardenal hizo una pausa. Los animales están comportándose de manera extraña en todo el país. Aves migratorias están volando en direcciones incorrectas. Los ganados se agrupan y se niegan a moverse. Es como si la naturaleza entera presintiera algo terrible. El doctor Reyes tomó notas furiosamente. Cardenal Tempesta, intervino. ¿Han documentado estos fenómenos con fotografías o videos? Tenemos miles de registros. Y algo más inquietante. En las regiones donde estos fenómenos son más intensos, las personas reportan sueños idénticos. Sueños sobre ángeles que anuncian el fin de los tiempos. Papa León sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Sueños idénticos? Sí, Santidad. Miles de personas sin conexión entre sí reportan la misma visión. Ángeles con trompetas que se preparan para sonar el llamado final. El Papa miró a los doctores presentes. Sus rostros reflejaban la misma conmoción que él sentía. Cardenal Tempesta, necesito que documente todo meticulosamente. Testimonios, fotografías, videos, informes médicos si es necesario. Y por favor, mantenga la máxima discreción. Por supuesto, Santidad. Después de terminar la llamada, Papa León se sentó pesadamente en su silla. El peso de lo que estaba enfrentando parecía incrementarse con cada minuto que pasaba. Doctores, dijo finalmente, ¿qué interpretación dan ustedes a estos reportes desde Brasil? El doctor Martínez consultó una Biblia que había sacado de su portafolio. Santidad, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 30, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. Y en Apocalipsis 8, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Ya están sugiriendo que los fenómenos en Brasil son manifestaciones sobrenaturales? Santidad, respondió el doctor Reyes. Como científico, mi instinto es buscar explicaciones naturales. Pero cuando consideramos la sincronización de estos eventos con todo lo demás que está ocurriendo, las coincidencias se vuelven estadísticamente imposibles. Papa León se levantó y caminó hacia un mapa mundial que colgaba en una de las paredes de su estudio. Con alfileres rojos había marcado todos los conflictos activos reportados esa mañana. El patrón era inconfundible. Los conflictos formaban una red que abarcaba todos los continentes, conectando Asia con Europa, Europa con África, África con América y América de vuelta con Asia. Doctores, observen este patrón. Los dos hombres se acercaron al mapa. Santidad, murmuró el doctor Martínez. Esto forma una cruz. Era verdad. Los conflictos principales, cuando se conectaban con líneas, formaban una cruz perfecta que abarcaba todo el planeta. Una cruz que abarca toda la tierra, susurró Papa León. Exactamente como Cristo abrazó al mundo entero en la cruz del Calvario. El doctor Reyes verificó las coordenadas en su tablet. Santidad, el centro geométrico de esta cruz se encuentra en... Hizo una pausa, su rostro palideciendo. ¿Dónde, doctor? En Jerusalén, Santidad. Exactamente en el monte del templo. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres hombres contemplaron el mapa, procesando las implicaciones de lo que acababan de descubrir. Doctores, dijo Papa León finalmente, creo que ya no podemos negar lo que está ocurriendo. Los signos son demasiado claros, demasiado específicos, demasiado coordinados para ser coincidencias. Se dirigió hacia su escritorio y tomó una hoja de papel con el membrete papal. Voy a redactar inmediatamente la convocatoria para el consistorio secreto. Y doctores, se volvió hacia ellos con una determinación que no había mostrado en toda la mañana. Prepárense para hacer historia.
porque creo que estamos a punto de ser testigos de los eventos más significativos desde la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. El reloj sobre la chimenea marcaba las 8:45 de la mañana del 8 de agosto de 2025. En exactamente 1 hora y 15 minutos, Papa León haría el anuncio que cambiaría el curso de la historia humana. Y en algún lugar de su corazón sabía que después de ese momento, nada volvería a ser igual jamás. El reloj marcaba las 8:45 de la mañana del 8 de agosto de 2025, cuando Papa León levantó el auricular del teléfono rojo que había vuelto a sonar. En esos momentos críticos, cada llamada traía revelaciones más devastadoras que la anterior. Santidad, la voz al otro lado pertenecía al cardenal Giuseppe Bersaldi. Acabamos de recibir los informes más alarmantes sobre la desintegración familiar en Estados Unidos y México. Los datos confirman exactamente lo que las profecías bíblicas predijeron sobre los últimos días. Papa León activó el altavoz para que los doctores Martínez y Reyes pudieran escuchar. Cardenal Bersaldi, comparta esos datos inmediatamente. Santidad, según las estadísticas más recientes de Estados Unidos, 10 millones de personas sufren violencia doméstica cada año. 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 9 hombres son víctimas de violencia doméstica. La crisis es de tal magnitud que el 40% de las víctimas nunca contacta a la policía. El doctor Martínez tomó notas rápidamente mientras el cardenal continuaba. Los datos sobre divorcios son igualmente devastadores. La tasa de divorcios se mantiene entre 40 y 50% para primeros matrimonios. Aproximadamente 1 de cada 4 divorcios cita abuso como factor contribuyente. En estados como Oklahoma, 49.1% de las mujeres han experimentado violencia de pareja íntima durante su vida. Papa León cerró los ojos. Las palabras de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, resonaron en su mente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres sin afecto natural, implacables, crueles. ¿Y México, eminencia? Los datos mexicanos son apocalípticos, Santidad. Más de 115,000 personas están consideradas desaparecidas desde septiembre de 2024. La mayoría han desaparecido desde 2006. Los feminicidios han aumentado dramáticamente, de 428 casos en 2015 a 829 en 2024, un aumento del 93.7%. El doctor Reyes se inclinó hacia adelante en su silla. Santidad, hay algo más inquietante. Según estudios sobre migración y estructura familiar en México, más de 1 de cada 5 niños experimenta la migración de su padre hacia Estados Unidos antes de los 15 años. Esto ha convertido la migración en la forma más común de ausencia paterna en México. Papa León se dirigió hacia el crucifijo que dominaba su oficina privada. Doctor Reyes, ¿están sugiriendo que la migración masiva está destruyendo las estructuras familiares básicas? Exactamente, Santidad. Entre 1970 y 2005, el flujo de migrantes de México a Estados Unidos aumentó más del 700%. Durante este periodo, denominado la Gran Emigración Mexicana, las familias mexicanas se desintegraron a una escala sin precedentes. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una conferencia múltiple que incluía a varios nuncios apostólicos desde Norteamérica. Santidad, habla Monseñor Galantino desde Washington. Debo informarle que los datos sobre violencia doméstica en Estados Unidos han alcanzado niveles que solo pueden describirse como proféticos. Papa León activó el sistema de grabación. Sabía que esta información formaría parte del documento más importante que la Iglesia había producido en siglos. Explíqueme, Monseñor. En estados como Oklahoma, Kentucky y Nevada, las tasas de violencia doméstica superan el 40% de la población femenina. 44% de las víctimas de homicidio doméstico habían visitado un departamento de emergencias hospitalarias dentro de los 2 años previos a su asesinato. Otra voz se unió a la llamada. Santidad, arzobispo Lepine desde Montreal. Los datos canadienses muestran patrones similares, pero hay algo más perturbador. Nuestros centros de orientación familiar
reportan que las familias ya no buscan reconciliación, sino simplemente formas menos dolorosas de separarse. Una tercera voz con acento mexicano se hizo presente. Su Santidad, Arzobispo Robles desde Ciudad de México, la situación aquí ha superado todas las proyecciones. Las autoridades realizaron casi 830,000 detenciones de migrantes solo de enero a julio de 2024. Esto representa familias completamente destruidas, niños separados de sus padres, comunidades enteras evacuadas. Papa León tomó asiento pesadamente. El peso de la información era abrumador. Hermanos, ¿han analizado estos patrones en el contexto de las profecías bíblicas específicas? Sí, Santidad, respondió Monseñor Galantino. Nuestros teólogos han trabajado toda la noche. La conclusión es unánime. Estamos presenciando el cumplimiento literal de las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El doctor Martínez se incorporó en su silla. Santidad, si me permite, hay un patrón adicional que debemos considerar. Los datos sobre crisis en la frontera México-Estados Unidos muestran que más de 7.2 millones de migrantes fueron encontrados entre enero de 2021 y enero de 2024. Esto no es simplemente migración económica, es el colapso total de la estructura social en regiones enteras. Papa León abrió su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 21. Doctores, escuchen esto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Se volvió hacia ellos con una expresión de profunda preocupación. ¿No les parece que la migración masiva, la violencia doméstica generalizada y el colapso familiar coinciden exactamente con estas predicciones? El doctor Reyes consultó sus gráficos. Santidad, hay una correlación matemática que resulta imposible de explicar como coincidencia. Los países con mayor índice de destrucción familiar son exactamente los mismos que están experimentando los mayores índices de violencia, crisis económicas y desastres naturales. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, la pantalla mostraba que era una llamada desde el Centro de Estudios Migratorios del Vaticano. Santidad, la voz del director sonaba agitada. Debo informarle sobre desarrollos extremadamente preocupantes que acabamos de documentar. Papa León se preparó para recibir información que sabía sería devastadora. Adelante, director. Santidad, nuestros investigadores han descubierto que la crisis migratoria en la frontera México-Estados Unidos no es solo un fenómeno económico. Hemos documentado casos de familias que abandonan sus hogares debido a lo que describen como presentimientos apocalípticos. El doctor Martínez dejó de escribir y levantó la vista. ¿Puede ser más específico, director? En México, específicamente en estados como Jalisco y Colima, las tasas de homicidio superan los 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Pero lo más inquietante es que las familias reportan sueños y visiones similares sobre el fin de los tiempos antes de decidir migrar. Papa León sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Sueños similares? Sí, Santidad. Miles de familias, sin conexión entre sí, reportan visiones idénticas sobre ángeles que anuncian juicios finales. Los psicólogos locales están desconcertados porque los relatos coinciden en detalles específicos que no podrían haber sido compartidos entre las familias. El Papa miró a los doctores presentes. Sus rostros reflejaban la misma conmoción que él sentía. Director, ¿han documentado estos testimonios? Tenemos más de 5,000 declaraciones juradas de familias que han experimentado estas visiones antes de migrar. Y hay algo más. Las visiones describen eventos que coinciden exactamente con las profecías del Apocalipsis sobre los sellos que se abren. Después de terminar la llamada, Papa León se dirigió hacia la ventana que daba a la plaza de San Pedro. Miles de fieles se congregaban bajo el sol matutino, muchos de ellos familias completas, con niños corriendo entre las columnas de Bernini. Doctores, dijo sin voltear, ¿qué interpretación dan ustedes a estos reportes sobre visiones familiares masivas? El doctor Martínez consultó una Biblia que había sacado de su portafolio. Santidad, en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28, dice: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Están sugiriendo que las visiones reportadas en México son manifestaciones sobrenaturales. Santidad, respondió el doctor Reyes. Como científico, busco explicaciones naturales. Pero cuando consideramos la sincronización de estos eventos con la crisis migratoria masiva, los índices récord de violencia doméstica y el colapso de estructuras familiares, las coincidencias se vuelven estadísticamente imposibles. Papa León regresó a su escritorio donde lo esperaba un informe especial que había llegado esa mañana desde la Conferencia Episcopal estadounidense. Doctores, hay algo más que deben saber. Este informe documenta que en Estados Unidos, el costo promedio de un divorcio en 2024 oscila entre $7,000 y $15,000. Pero más allá del costo económico, las consecuencias emocionales están destruyendo generaciones enteras. Abrió el informe en una página marcada con una cinta roja. Según este documento, el 40% de todos los matrimonios estadounidenses terminarán en divorcio. Los matrimonios que terminan en divorcio duran en promedio 8 años. Y aquí está lo más perturbador. La probabilidad de divorcio aumenta con matrimonios posteriores. El doctor Reyes verificó las estadísticas en su tablet. Santidad, estos números revelan algo que las profecías bíblicas predijeron claramente. En Mateo 19, versículo 3 al 9, cuando los fariseos preguntaron a Jesús sobre el divorcio, él respondió: «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así». ¿Qué está sugiriendo, doctor? Que la epidemia de divorcios que estamos viendo es exactamente lo que Jesús predijo que ocurriría cuando los corazones de las personas se endurecieran en los últimos días. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada directa desde el Observatorio del Vaticano. Santidad. La voz del director del observatorio sonaba tensa. Acabamos de confirmar anomalías atmosféricas sobre México y Estados Unidos que coinciden perturbadoramente con los reportes de visiones familiares. Papa León activó nuevamente el altavoz. Explíqueme, director. Durante las últimas 72 horas, nuestros telescopios han detectado formaciones de nubes sobre México que siguen patrones geométricos perfectos. No son naturales. Los meteorólogos están desconcertados. El doctor Martínez se inclinó hacia el teléfono. Director, ¿han documentado estos fenómenos con fotografías? Tenemos miles de imágenes, pero hay algo más inquietante. Las formaciones aparecen específicamente sobre las regiones donde se reportan las mayores tasas de migración familiar y violencia doméstica. Papa León sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. Director, ¿está sugiriendo una correlación entre los fenómenos atmosféricos y la crisis familiar? Santidad, no puedo explicar la correlación científicamente, pero es innegable. Las anomalías climáticas se intensifican exactamente en las áreas donde las familias reportan visiones apocalípticas antes de migrar. Después de terminar la llamada, Papa León se sentó en silencio por varios minutos. Los doctores esperaron respetuosamente mientras él procesaba la información. «Doctores», dijo finalmente, «creo que ya no podemos negar lo que está ocurriendo. Los signos son demasiado específicos, demasiado coordinados, demasiado alineados con las profecías bíblicas para ser coincidencias». Se dirigió hacia su escritorio y tomó una pluma dorada. «Voy a convocar inmediatamente un consistorio secreto extraordinario. Pero antes, necesito que preparen un informe completo que incluya todos estos datos sobre la destrucción familiar en Estados Unidos y México, junto con las correlaciones proféticas correspondientes». «¿Mencionará las visiones reportadas por las familias migrantes?», preguntó el doctor Martínez. «Mencionaré todo. Los 10 millones de estadounidenses que sufren violencia doméstica anualmente. Las más de 115,000 personas desaparecidas en México. El aumento del 93.7% en feminicidios mexicanos. La migración de 7.2 millones de personas que ha destruido familias enteras». El doctor Reyes se inclinó hacia adelante. «Santidad, una declaración papal de esa magnitud tendrá repercusiones inmensas en ambos países.
Los gobiernos de Estados Unidos y México podrían considerarlo una Sí, interferencia en sus seguida asuntos ya internos. estoy, Nani. Papa León se detuvo con la pluma a medio camino hacia el papel. Doctor Reyes, está sugiriendo que mantengamos en secreto lo que podría ser la manifestación más clara de las profecías bíblicas sobre la destrucción familiar en los últimos días. No, Santidad, pero quizás deberíamos considerar cómo presentar esta información sin crear pánico masivo en dos de las naciones más poderosas del mundo. Papa León consideró la sugerencia por un momento. Luego se dirigió hacia la ventana, donde podía ver familias enteras reunidas en la plaza de San Pedro. Padres cargando a sus hijos pequeños, abuelos tomando fotografías, parejas jóvenes caminando tomados de la mano. Doctores, observen esas familias ahí abajo. ¿Saben lo que representan? Los dos hombres se acercaron a la ventana. Representan lo que Dios siempre quiso para la humanidad: amor, unidad, protección mutua, esperanza compartida. Y según nuestros datos, este ideal divino está siendo sistemáticamente destruido en una escala global sin precedentes. Se volvió hacia ellos con una determinación que no había mostrado en toda la mañana. No podemos permanecer en silencio mientras las profecías más específicas de Jesús sobre la destrucción familiar se cumplen ante nuestros ojos. Cada día que pasamos sin actuar, más familias se desintegran, más niños crecen sin padres, más mujeres sufren violencia. El reloj sobre la chimenea marcaba las 9:15 de la mañana del 8 de agosto de 2025. Doctores, preparen el informe más completo que hayan elaborado jamás. Incluyan todo: las estadísticas de violencia doméstica, los datos migratorios, los testimonios sobre visiones familiares, las anomalías atmosféricas, todo. Y después, Santidad, Papa León miró hacia el crucifijo en su oficina, donde la imagen de Cristo parecía observarlo con compasión infinita. Después, haremos lo que ningún papa ha hecho en la historia moderna. Anunciaremos al mundo que las profecías bíblicas sobre la destrucción de las familias en los últimos días se están cumpliendo literalmente, y que la Iglesia debe liderar a la humanidad hacia la única esperanza que permanece. El teléfono volvió a sonar. Papa León sabía que esa llamada traería las noticias finales que confirmarían todo lo que habían discutido esa mañana. Santidad. La voz al otro lado pertenecía al cardenal Parolin, pero su tono era completamente diferente al de las llamadas anteriores. Acabamos de recibir información que conecta definitivamente todos los patrones que hemos estado observando. Papa León activó el altavoz mientras los doctores se inclinaban hacia adelante. Cardenal Parolin, lo escuchamos. Santidad, nuestros analistas han trabajado durante toda la noche correlacionando los datos de Estados Unidos y México con los patrones globales que discutimos earlier. Lo que han descubierto es imposible de explicar por causas naturales. El doctor Martínez tomó su bloc de notas. Eminencia, ¿puede ser más específico? Doctor, los 120 conflictos armados activos que mencionamos esta mañana se correlacionan directamente con las regiones que tienen las tasas más altas de destrucción familiar. No es coincidencia, es un patrón matemáticamente perfecto. Papa León se dirigió hacia el mapa mundial donde había marcado los conflictos con alfileres rojos. Continúe, Eminencia. Las regiones de México con mayor migración... Interrumpimos porque se nos colapsa el video, hermanos. Ahora vamos a seguir inmediatamente en unos minutos más con el próximo video. Son 3 videos que van a entrar. Vemos la preocupación que tiene en este momento, en estas horas, el Santo Padre sobre todo este tiempo apocalíptico que se acerca y lo terrible, la destrucción de la familia, los lugares migratorios y cómo se relaciona todo eso con los conflictos armados que surgen en el mundo. Se considera, según el cardenal Parolin, hay más de 120 conflictos armados. Oremos mucho en este fin de semana. Bendice, Señor de misericordia,
a todas las familias de la humanidad, a todas las familias sufrientes. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de toda la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.